reflexionar, de pensarnos a nosotros mismos, de darnos un tiempo e incluso en una relación, como lo plantea este cuento, de ir pasando y de ir pasando sin fijarse en cosas que pueden ir un poquito más allá y que pueden, digamos, darnos una discusión un poco más interna y más profunda. No sé cómo la ven ustedes por aquí. Cindy tenía un comentario. Bueno, sí, digamos que un poco antes de tocar estos temas finales, concluyentes del cuento, yo quisiera mencionar que la sensación que me dio a mí el cuento fue girar siempre entre algún tipo de rivalidad de un par de hombres y un hombre siempre consecutivamente incurriendo en desaciertos frente a su esposa y frente a un invitado, y la posibilidad precisamente que da el cierre de un tema empático entre las dos personas que en un principio se podía determinar como rivales u oponentes más desde la sensación del esposo. Me parece algo muy bonito, teniendo en cuenta pues que no solo le permite, lo que decía un tanto Alejandro, cambiar el foco con el que estaba mirando este esposo a esta otra persona, que le decía precisamente que no estaba acostumbrado a tratar con personas ciegas, que tenía una imagen completamente distante que le vendía el cine de lo que era una persona ciega, pero que al mismo tiempo con el cierre le da una sensibilidad un tanto humana y un tanto más que humana, porque creo que él supera su humanidad al permitirse ver el mundo desde el enfoque que lo podía hacer el ciego, y al mismo tiempo conecta con algo extrasensorial. Eso me pareció muy valioso. Ven, porque decía que Ghost. Por ahí Carol tenía otro comentario. Sí, pues es que eso que dice Alejandro me hace pensar mucho en lo poético que hay en ese cuento. Y aunque es muy difícil definir la poesía, creo que es eso que está más allá de lo que uno puede ver, ¿sí? Como una sensación que no se puede nombrar, digamos un color que no es único, bueno, como esos serían como atributos para definir la poesía. Yo creo que en ese final, y pues sí, creo que esa es la condensación, se relaciona con lo poético, pero también a través de una figura que es una figura pues extraña, como dice Alejandro, la del ciego, y pienso mucho en el informe sobre ciegos también de un escritor argentino, Ernesto Sábato, que lo pone a uno frente a un ciego que es muy misterioso y mucho más interesante de cómo el mismo Carver describe al ciego en el principio de este cuento, que fue un poquito como termina el párrafo que leyó Carolina. Una persona con un perro que digamos no se puede mover mucho o que tiene que usar un palito, y todo lo que uno termina sintiendo alrededor del ciego es absolutamente más grande y digamos superador. Es muy interesante eso. Ahí me llamó la atención un poco lo que decía Cindy sobre la rivalidad. Ya te doy la palabra, Caro, perdón. Pero yo no sentí esa rivalidad entre las dos personas, es decir, yo sentí un poco de incertidumbre y como de no comodidad, pero no necesariamente ni de celos ni de rivalidad, sino más como me siento incómodo porque no es tan fácil estar con un ciego. Y de hecho hay una parte que me pareció muy interesante que a mí también me cuestiona mucho, y es, él dice, yo pensé que todos los ciegos, o que era una obligación para los ciegos usar gafas oscuras para que no se les vieran los ojos, porque los ojos entonces tienen el iris muy blanco, porque los ojos parece que se están moviendo todo el tiempo en direcciones que no tienen sentido y demás. Y eso lo que le causa a una persona no ciega, como nosotros, es impresión, o a mí eso me causa impresión. Entonces yo sentí más un tema de incomodidad, pero que de nuevo vuelvo, no sé si estoy muy pensando únicamente en la figura de la metáfora, pero que vuelvo a ese punto de la incomodidad del ser se manifiesta en incomodidades sociales, en este caso, ¿sí? Como que él no estaba muy a gusto con lo que estaba pasando en sí mismo, con su relación, con lo que sea, y entonces lo extrapola a este personaje ciego. No sé, es como mi interpretación, por eso digo que no la vi como una rivalidad. Caro, ¿tú ibas a decir algo, perdón? Pues mientras hacías esa referencia a las mujeres, pues no estoy segura de Carol, pero creo que las otras, creo que distamos de ¿Que lo sí, que tú que sí opinas, había, y es sí que había rivalidad? yo sí sentí en el relato y en el principio de lo que él relata cuando se encuentra con este personaje, como si siente como
como, oye, te me estás metiendo al rancho un poquito, o sea, como que tú tienes una relación con mi esposa de una manera que yo no tengo, y yo creo que eso, mal que bien, siempre entra, o sea, siempre es raro, yo creo que eso sí entra un poquito mal, y si hay como una reserva y un recelo de, ¿y este personaje quién es? Y tiene un montón de conversaciones con mi esposa, y entonces ahora viene y se queda en mi casa, y va a cenar con nosotros, o sea, como que yo sí lo sentí un poquito así, y sí sentí como un poquito la rivalidad ahí, como esa sensación y esa incomodidad, más allá de solo una incomodidad como personal en la relación. ¿Será un tema de género, José? ¿Qué piensa? No, porque yo no estoy de acuerdo. Carol no. Ah, bueno, no, listo. Entonces no es un tema de género, bueno. Pero quería retomar un poco lo que estaba hablando Carol antes de tu intervención con el tema de la incomodidad, y es esa simplicidad que tiene Carver para describir un cuento en tantas cortas palabras, pero con un montón de sensaciones y sentimientos, y que le produce un montón de cosas mientras lo lee. Y pensaba un poco en el diseño, pues yo soy diseñadora gráfica, y una de las frases que yo más recuerdo de mi carrera es como: siempre menos es más, y en el diseño es una cosa que permanece todo el tiempo. Yo he tenido varias discusiones con periodistas que les cuesta el blanco y les cuestan los espacios. Los espacios vacíos. Los espacios vacíos, entonces es como, me encontré muy reflejada en eso, porque siento que en un relato con un montón de elementos, que lo vuelve muy, muy, muy simple, que lo concreta al máximo, que cuenta muy rápidamente una cosa, que le hace sentir un millón de cosas, y creo que eso es un poco como el objetivo del diseño. O sea, el diseño tiene arte, pero el diseño también tiene comunicación, pero el diseño también debería tener un poco como esa magia de poder transmitir a través de una simple imagen o de un solo color algo. Emociones. Siempre, sí. Sí, como que uno siempre intenta conectar con emociones, entonces de pronto desde ahí siempre nace el diseño, como desde un concepto chiquitico, y poder abstraer al máximo como todo para mostrar. Sí, a veces eso no se percibe tanto, no todos lo logramos, no todas las veces pasa, pero este señor es bien, maravilloso. Una mirada interesante, porque seguramente en la escritura y en la literatura hay un diseño previo de cuando la persona se pone a escribir y lo hace, ¿no? O sea, la estructura narrativa no sale como va saliendo, sino que se piensa. O sea, interesante esa mirada. José. Este cuento, si uno lee todos los o varios cuentos de este libro, igual este resulta un poco intrigante, que a mí me descifra de alguna forma hacia dónde va o qué es, de qué está hablando acá, y es el tema de la muerte también. Pues este es, y bueno, la ceguera también, pero son cosas que uno ve, pues se le acaba de morir la esposa a este visitante, y todo lo enmarca dentro de una visita. Es una visita, y todo lo que uno ve, le sirve un whisky, bueno, están ahí, comen y ven televisión. Es algo que uno dice, pues completamente cotidiano, de donde saca un cuento ahí, ¿sí? Una cosa anodina, ¿qué pasó? Pero esos elementos de la muerte y esa pregunta que hace en algún momento, bueno, así como pues una conversación que tenemos tú y yo en cualquier momento: ¿usted cree en Dios? O como cualquier cosa así, son unos elementos que dicen que aparecen muchas veces, y es como esos temas trascendentales, temas como de la trascendencia que pasan, que cómo se convierte en la cotidianidad. Pues pensando en mirarlo desde donde nosotros nos movemos y pensando, por ejemplo, en mi profesión de periodista, a mí estos cuentos me dejan como, ¿y qué? O sea, ¿qué es lo que está contando? Sí, de acuerdo. ¿No? Como una visita. Y hicieron lo que... falta el muerto, falta la sangre, sí, falta o sea, algo. Es como, ¿para qué se toma tantas páginas en decir esto? Pero escuchando a José también veo como que realmente, o sea, tiene una magia realmente en parecer no estar diciendo nada, claro, y decir un montón. Ahora, en una segunda lectura que hice de La Catedral, también me quedé pensando en la cantidad de prejuicios que hay sobre temas, digamos, en este asunto como la ceguera del visitante, la cantidad de prejuicios que tenía el esposo de los anfitriones, que nos hacía a nosotras también pensar como los prejuicios que teníamos nosotros mismos frente a estas personas que no se parecen a nosotros.
Pero además, por ejemplo, José mencionaba la muerte. Lo que, digamos, la discusión que teníamos ahorita de la rivalidad, y yo sentí la rivalidad y también sentí como con una circunstancia tan, digamos, que parecería como tan tonta en el cuento, como la cercanía física y una actividad digamos, en conjunto que hacen este par de hombres, y siento que lo que sucede después es que la desplazada es la mujer. O sea, como rápidamente las relaciones humanas cambian con un guiñito, o sea, había una rivalidad muy fuerte de toda una vida y de toda una expectativa de una visita y de repente un cigarrillito y un sueñito, y una porque actividad y un sueñito y la cosa cambia. Bien, entonces, Juliana, ¿tú tenías algo que agregar ahí? Es que a mí me parece que tal vez el gran mérito de autores como Carver, que es todo un ícono de verdad cultural, que ha trascendido, pues digamos, es el referente de Birdman, que pues película ganadora del Oscar, de Alejandro González Iñárritu y de un montón de artistas, y referente también de Wells Tower, que fue el autor de nuestra segunda sesión. Del mejor de todos. yo, Sí. fan número 1. Es que logran hacer, generalmente para los seres humanos lo más obvio es lo menos evidente. Sí. Y ellos logran mostrar que las crisis no solo tienen que ver con el político de turno y la gran economía, sino que como sociedad y como individuos estamos en crisis. Es decir, cuentan su época desde lo más cotidiano. Entonces, para quien está fuera de ese contexto y de ese momento, es como de qué me está hablando, pero realmente nos sigue hablando a nosotros porque seguimos siendo esa misma sociedad y los referentes siguen siendo los mismos: la sociedad, los individuos, la soledad, los conflictos, el consumismo, el querer llenar los vacíos existenciales o con alcohol o con drogas o con cosas o con evasión y desesperación. Entonces, ahí yo creo que está como el gran mérito y que se ve en Catedral, y precisamente que sea digamos, la metáfora de esta persona invidente, la que le está diciendo a este anfitrión: mire, para usted lo más obvio, que su esposa que está todos los días, es lo menos evidente, porque yo a kilómetros de distancia y sin poderla ver, la conozco más que usted. Carol, a ver, vamos a agregar ahí. Carol. Bueno, yo creo que un poco en esa línea de lo que dice Juliana, pero retomando también lo que dice Caro, creo que este cuento a uno lo pone frente a una pregunta sobre el tiempo, y es: ¿cuánto tiempo le damos a una lectura y cómo es ese tiempo que le damos a una lectura? Porque efectivamente, digamos, en una lectura muy rápida uno podría pensar que no pasa nada. Y esa yo creo que es un poquito la misma experiencia que uno podría tener con otro grandísimo de la literatura, que es Chekhov, ¿sí? Como en principio, de primer plano, no pasa nada. Pero en el fondo, si uno, digamos, se permite detallarlo con tiempo, hay unas profundidades enormes, infinitas. Y un poco yo estoy en desacuerdo con esa postura de la tensión entre los dos personajes masculinos del cuento, porque más que tensión, lo que yo siento ahí es una pregunta por la distancia en la inmediatez. Entonces, efectivamente, el personaje que llega de visita a la casa tiene una relación mucho más estrecha con la mujer, pero lo que yo percibo en eso es que la cercanía distancia, y a veces la distancia te acerca, pero es una paradoja que está en el cuento desde el principio hasta el final. O sea, ese cierre en ese encuentro de esos dos personajes masculinos es una distancia absoluta de tocarse las manos y ver algo juntos, pero es lo mismo que hacen el personaje masculino y femenino, digamos el visitante que llega y la mujer, cuando se escriben, cuando se llaman, cuando se hacen las grabaciones, ¿no? Y eso se alimenta precisamente cuando han dejado de verse trabajando juntos desde el principio. Bueno, vamos con la última, un par de intervenciones y intentemos hablar de otros cuentos también para ampliar un poquito esa mirada que en algún momento se propuso y intentar como hilar por qué estos cuentos están compilados en Catedral y por qué estos cuentos son, digamos, interesantes para que discutamos hoy en esta sesión. Entonces, José.
Sí, me gusta un poco algo que acaba de mencionar Carol de digamos, del instante, del tiempo, y porque sí, sobre todo relacionándolo con